Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular los volúmenes de prismas y pirámides. Como vimos ahora en los volúmenes tienen unidades de medida, ya sea metros al cubo, que es metros a la 3 centímetros al cubo, o cualquier unidad de longitud que deseen. Entonces, vamos a empezar a darle la fórmula para calcular estos volúmenes. Ya vimos cómo calcular las áreas de las figuras, por lo tanto, pues es un poco fácil ver cómo vamos a proceder. Como podemos ver, nuestra primera figura de izquierda a derecha es un prisma rectangular. Y hay que recordar la fórmula básica de para sacar el volumen de cualquier prisma o pirámide es la base por su altura. Es decir, por ejemplo, en este que es el prisma rectangular, calculamos el área de la base que sea un rectángulo que es B por A, y lo multiplicamos por su altura H. Igual con el prisma rectangular. El área de su base es base por altura entre 2. Y luego lo multiplicamos por la H de la altura, que también lo pueden llamar profundidad o largo, dependiendo cómo esté dibujado su prisma. Y lo mismo sucede con las pirámides. Aquí el chiste con las pirámides es de que van a seguir teniendo que calcular el área de su base. Si es un cuadrado, calculan el área del cuadrado. Si es un rectángulo, calculan el área del rectángulo y así se van. Y lo multiplican por la altura. Aquí lo diferente conforme de una pirámide a un prisma es que lo van a dividir entre 3. Esto porque si juntas tres pirámides, puedes hacer un prisma de la misma base. Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora vamos a ver los ángulos. En clases anteriores ya abordaron lo que es un ángulo cuando vimos en lo que son las líneas, las semilíneas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a clasificar estos ángulos. Un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 90 grados. Es decir, que si tenemos un ángulo que vale 45 grados, es un ángulo agudo. Ahora, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Fácil, en un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Aquí ahora podemos ver un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero mide menos de 180. Entonces, si tenemos un ángulo que mide 35 grados, no es un ángulo obtuso, sigue siendo un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90. Pero si tenemos un ángulo que vale 135 grados, sí es un ángulo obtuso. Ahora, un ángulo extendido es el que mide 180 y el ángulo completo es el que mide 360, o sea que forma un círculo. ¿Y cómo se miden estos ángulos? Los ángulos se miden mayormente por dos unidades, pero en esta clase solo vamos a ver una, que es el sistema sexagesimal. Esta unidad de medida es el grado, que es el resultado de dividir el ángulo llano de 180 en partes iguales, o bien un ángulo recto en 90 partes, o un ángulo completo en 360 partes. A cada una de estas partes se llama grado. Así, un ángulo llano mide 180 grados, un ángulo recto 90 y el completo 360. Como podemos ver en la figura, los ángulos se miden hacia arriba, como podemos ver marcado por la flecha. Entonces va 90, 0, 90, 180, 270 y 360. Y si es por abajo, es lo mismo que decir, subo un grado, pero en número negativo. O si lo quieren ver, pueden llamarlo, así me recorro menos un grado y estoy en el grado 359, pero si les aconseja mejor tomarlo como número negativo y razonar dónde está. Y esto nos lleva al siguiente tema, la suma y resta de ángulos. Como podemos ver, cuando sumamos ángulos es como si sumamos números normales. Pero como esto es una suma aritmética, si es 1 más 1 es 2, no tiene pierde. Igual lo mismo, 2 menos 1 te da 1. Como podemos ver representadas las figuras,
Solo aquí hay que ver dónde termina el ángulo. Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 35 grados positivos y le restamos 40, significa que tenemos menos 5 grados. Por lo tanto, es un ángulo negativo, entonces se cuenta al revés del número positivo. Y así nos vamos. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego. En este nuevo video estaremos viendo lo que son los polígonos y los cuerpos. Y los puntos más importantes en esta ocasión van a ser así las longitudes las áreas y los volúmenes, lo que son los triángulos y los polígonos regulares e irregulares. Bueno, primero que nada podemos empezar con lo que son... A ver. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video de Jaque Mate Regularización 3 por parte del equipo 1. En esta ocasión estaremos viendo lo que son los polígonos y los cuerpos. Los puntos más importantes pues van a ser las unidades de longitud, de área, de volumen, los triángulos, los polígonos regulares y también los polígonos irregulares. Bueno, para empezar tenemos estas unidades. Sabemos que la longitud es cuando vamos a medir como de un punto a un punto, ¿no? Entonces, pues estos podemos medirlos en milímetros, centímetros, en metros y en kilómetros. Obviamente hay muchas más unidades, pero estas son como que las más principales y las que pues nos podrían aparecer más seguido. Sabemos que 10 milímetros es un centímetro, lo podemos ver en nuestra regla. También sabemos que 100 centímetros, perdón, es un metro y 1000 metros es un kilómetro. Les digo, esto es parte de longitud. Por otro lado tenemos el área, que es como si, por ejemplo, multiplicáramos también las unidades, como multiplicamos las bases por las alturas. Por ejemplo, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, si decimos son 5 centímetros y 5 centímetros, pues decimos que son 25 centímetros cuadrados. Es como si también estuviéramos multiplicando las unidades por sí mismas. Y eso nos da cuadradas. En el caso de volúmenes, pues obviamente tenemos que son cúbicas, porque es como si multiplicáramos 3 veces las unidades. Acuérdense que es siempre bien importante continuar las mismas unidades y que siempre tienen que ser iguales. Obvio, no puedes multiplicar 1 centímetro por 1 metro. Eso no está bien. Tendríamos que multiplicar el metro a centímetros o el centímetros a metros como para que ahora sí se puedan hacer las conversiones iguales. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los triángulos. Siempre nos habíamos fijado que los triángulos los representábamos por la longitud de sus lados, ¿verdad? Los triángulos sabemos que son de 3 lados y, por ejemplo, el triángulo equilátero sabemos que sus 3 lados son iguales, son de la misma longitud. El isósceles sabemos que uno de los lados es diferente y los otros dos son iguales. Y el escaleno sabemos que todos sus lados tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, también además de clasificarlos por sus lados, también los podemos clasificar por sus ángulos. Primero tenemos el rectángulo. Este es muy fácil de ver porque tenemos un ángulo recto. Eso quiere decir un ángulo exacto de 90 grados. Por eso le llamamos rectángulo. Luego, tenemos el otro triángulo que es el acutángulo. Eso quiere decir que todos sus ángulos son agudos. Eso quiere decir que son menos de 90 grados. Todos. Los 3 ángulos que se forman son agudos. Y también tenemos el obtusángulo. Sabemos que 2 de ellos son agudos, eso quiere decir menor a 90 grados, y el otro ángulo es mayor a 90 grados, pero menor de 180 grados. Siempre es muy bueno acordarse, porque pues, si tenemos un ángulo de más de 180 grados, pues será como una línea completamente, ¿verdad? Bueno, y pues tenemos lo que son los polígonos regulares. Los polígonos regulares se dice que todos sus ángulos tienen que ser pues simétricos y tienen que ser como iguales entre sí. Por ejemplo, tenemos lo que es el triángulo y aquí tenemos la fórmula de perímetro y de área. Pues sabemos que el perímetro es la suma de todos sus lados en cualquier figura, ¿verdad? Y pues el área es la base por la altura entre 2. También tenemos el cuadrado, que sabemos el perímetro, pues son los 4 lados, y el área que es multiplicar la base por la altura, igual que el rectángulo, base por altura y sumar todos los lados. Por otro lado tenemos los polígonos que también son, por ejemplo, el rombo, el romboide y el trapecio. Acuérdense, el perímetro siempre es igual, en el que se suman todos sus lados, y lo que sí cambia un poquito son las áreas, ¿verdad?
Es muy regular que eso esté cambiando. Y pues también tenemos lo que es el trapezoide y el polígono regular. Igual, el perímetro es igual y siempre lo que cambia es el área. Pero es muy fácil consultarla. Aquí están algunos de ellos por si tienen alguna duda o por si quieren volver a checar este video.